Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para desentrañar uno de los enigmas más persistentes del espectáculo turco. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha cautivado la atención de miles de fans alrededor del mundo, un tema que ha provocado suspiros, debates apasionados y hasta alguna que otra lágrima, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Hablamos por supuesto de la supuesta relación, o la ausencia de ella, entre dos de las estrellas turcas más radiantes y seguidas de los últimos años, el carismático Can Yaman y la talentosa Demet Özdemir. El título de hoy lo dice todo y genera una expectativa palpable. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿se acabó el drama? Vamos a desgranar pacientemente cada capítulo de esta historia, desde los primeros rumores, pasando por las tibias confirmaciones, hasta lo que realmente sabemos hoy, despojados de especulaciones y con la claridad que el tiempo nos otorga. Y antes de que nos dejemos llevar por esta fascinante narrativa de la vida real, que a menudo supera a cualquier guión de ficción, les hago una petición sincera y de corazón. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse. Cada suscripción es un impulso vital para nosotros, un reconocimiento a nuestro esfuerzo por traerles el contenido más fresco, interesante y veraz sobre el vibrante universo del espectáculo turco y mucho, mucho más. Su apoyo es nuestro motor. Agradezco de antemano su generosidad. Ahora sí, acomódense, sírvanse algo refrescante porque tenemos muchísimo que comentar. La historia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, para aquellos que quizás se unan a nosotros hoy o necesiten un pequeño repaso, explotó de manera explosiva en el panorama mediático durante las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama internacional, la inolvidable Erkenci. Desde el instante en que sus personajes, el impetuoso Can Divit y la soñadora Sanem, comenzaron a tejer su magia en pantalla, la conexión entre ellos era más que palpable, era electrizante. Y ahí, queridos amigos, en ese cruce de miradas intensas y diálogos cargados de química, nació el primer gran interrogante, la semilla de lo que se convertiría en un fenómeno. Esa chispa que ardía entre ellos era meramente profesional, una actuación impecable, o había algo más profundo, algo real, latiendo entre cámaras y guiones. Los fans, como suele suceder cuando dos actores irradian tanta complicidad y magnetismo en pantalla, empezaron a soñar. Las redes sociales se transformaron en un hervidero de comentarios, de fanfics creativos que expandían sus historias de amor, y de teorías audaces que intentaban descifrar la naturaleza de su vínculo. Y la verdad sea dicha, era fácil sucumbir a la fantasía. Sus miradas cómplices, sus gestos estudiados pero a la vez espontáneos, la forma en que se desenvolvían juntos en las entrevistas promocionales, compartiendo risas y complicidades, todo parecía gritar que algo extraordinario estaba ocurriendo entre ellos, no solo en el universo ficticio de Erkenci, sino también en la vida real. Los rumores de citas discretas, de viajes compartidos, de momentos íntimos que alimentaban la imaginación colectiva, se multiplicaron como reguero de pólvora. Sin embargo, y aquí es donde el término drama en nuestro título cobra todo su sentido, la relación, si es que llegó a formalizarse de manera pública, nunca fue confirmada de forma rotunda y definitiva por ninguno de los dos protagonistas. Can Yaman, conocido por mantener su vida privada bajo un estricto velo de discreción, y Demet Özdemir, siempre profesional y reservada, optaron por un prudente silencio o por respuestas ambiguas, cuidadosamente calculadas para dejar siempre una puerta abierta a la interpretación, para alimentar la intriga. Esta estrategia, como se podrán imaginar, fue el caldo de cultivo perfecto para que los rumores se intensificaran, evolucionaran y se transformaran en verdaderas leyendas urbanas dentro del apasionado fandom. Hubo épocas en las que la balanza parecía inclinarse hacia un sí, están juntos. Se les veía coincidir en eventos, se comentaban mutuamente las fotos con un fervor que disparaba las alarmas, y las interacciones en redes sociales parecían tejer un relato de una relación seria y consolidada. Y luego, de un momento a otro, la intensidad se enfriaba. Surgían, con la misma rapidez con la que aparecían, nuevos rumores de supuestas crisis, de distanciamiento, de celos e incluso de la intervención de terceras personas, avivando aún más el fuego de la especulación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de una exclusiva jugosa, desempeñaron un papel crucial en esta vertiginosa montaña rusa de información. Publicaban titulares audaces, desmentían rumores con la misma facilidad con la que alimentaban otros, creando un ciclo constante de noticias y contranoticias quemante. Nia a todos en vilo.
Y la pregunta que resonaba en las mentes de miles de seguidores era recurrente: ¿están juntos y simplemente deciden ocultarlo para proteger su preciada privacidad? ¿O fueron simplemente muy buenos amigos, con una conexión profesional tan potente que la química en pantalla nos hizo fantasear y crear una ilusión colectiva? La verdad es que hasta cierto punto, la situación se convirtió en un elaborado juego para los fans y para los propios medios. Cada pequeña interacción, cada like en una publicación, cada comentario aparentemente inocuo, era analizado con el microscopio de la especulación. Si se daban like a una foto, bingo, confirmadísimo. Si por el contrario dejaban de seguirse, crisis total, ruptura inminente. Lo cierto es que ambos actores han experimentado carreras meteóricas y deslumbrantes desde el éxito de Erkénzicus. Han participado en otros proyectos de gran envergadura, han viajado por el mundo, han conocido a otras personas, han vivido sus vidas separadas pero intensas. Y la vida, querámoslo o no, sigue su curso. Lo que pudo haber sido una etapa de conexión especial, un romance fugaz, o incluso una relación más seria, pudo haber llegado a su fin. Y eso, en sí mismo, no debería ser considerado una tragedia. Las relaciones en la vida de cualquier persona, famosos o no, nacen, florecen y a veces terminan. La vida de los artistas, aunque envuelta en el brillo del estrellato, no está exenta de altibajos emocionales y personales. Ahora volvamos a la pregunta clave de nuestro análisis de hoy: ¿qué significa realmente este título? ¿Se acabó el drama? En mi opinión, apunta a que, a pesar de toda la vorágine de especulaciones, los rumores persistentes y la intensidad con la que los fans vivieron la posibilidad de esta relación, la situación actual parece haber alcanzado un punto de relativa calma, de serenidad. No hay noticias recientes que los vinculen sentimentalmente. Ambos han seguido sus caminos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, de manera independiente. Kanyaman ha enfocado sus energías en proyectos internacionales, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir ha continuado cosechando triunfos y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Podríamos decir que el drama de la especulación sobre su relación ha disminuido significativamente porque, de forma natural, la atención del público y de los medios se ha desplazado hacia nuevos horizontes, hacia sus carreras individuales y sus vidas personales. Los fans, aunque sin duda guardarán siempre un cariño especial por la icónica pareja que formaron en Erkénzicus, han ido aceptando la realidad de que por el momento no existe ninguna confirmación oficial que respalde la idea de que sean pareja en la vida real. Quizás fue un romance efímero, quizás una amistad profunda y cómplice, o quizás la química en pantalla fue tan excepcionalmente potente que logró crear una ilusión colectiva, una fantasía compartida. Sea cual sea la verdad última, lo que es innegable es que la intensidad de los rumores se ha disipado considerablemente. Además, es fundamental recordar y respetar un principio básico: la vida personal de los artistas es precisamente eso, personal. Tienen todo el derecho a mantenerla en el ámbito privado, a decidir con quién comparten sus vidas, sus emociones y a qué nivel. Los fans tenemos la libertad de admirar su trabajo, disfrutar de su talento innegable y sí, quizás fantasear un poco sobre sus vidas fuera de los focos, pero también debemos ejercer esa admiración con el respeto que merecen sus decisiones y su privacidad. Entonces, para resumir nuestro extenso análisis, ¿se acabó el drama? Si por drama nos referimos a esa constante montaña rusa de rumores, confirmaciones dudosas, desmentidos y especulaciones intensas que rodearon a Kanyaman y Demet Özdemir como pareja, mi respuesta sería un rotundo sí, en gran medida se ha calmado. Han transcurrido años desde el pico de esos rumores, y ambos han seguido adelante construyendo sus propias trayectorias y vidas. La ausencia de noticias que los conecten sentimentalmente de forma oficial y la clara dedicación de cada uno a sus respectivos proyectos individuales sugieren que, lo que en su momento pudo haber sido una conexión especial y significativa, se ha transformado en una etapa pasada, un capítulo cerrado. La energía y la atención que antes se centraban con tanto fervor en su supuesta relación, ahora se dirigen de forma natural hacia sus exitosas y prometedoras carreras. Hemos sido testigos de años de seguir cada uno de sus pasos, de analizar cada gesto, cada comentario, cada aparición pública. Hemos sido parte activa de cómo la imaginación de los fans, alimentada por la pasión y el cariño, puede construir universos enteros a partir de las más mínimas pistas. Y aunque a muchos de nosotros nos encantaría, en el fondo, verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla en un futuro proyecto o en la vida real, parece que la historia de su romance pertenece más al ámbito de la ficción, a la memoria de un éxito pasado, que a una realidad presente y tangible.
Así que, para cerrar este capítulo de especulaciones, análisis y fervientes deseos, podemos afirmar con cierta seguridad que la intensidad del drama ha disminuido considerablemente. Han pasado la página, cada uno por su lado, enfocados en escribir sus propias historias, en alcanzar nuevas metas. Y eso, en esencia, es algo que todos deberíamos celebrar. Celebramos sus éxitos individuales, admiramos su talento único y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto profesionales como personales. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante y a menudo enigmático mundo de Can Yaman y de Method Demir, y el aparente fin del drama que rodeó su posible relación. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tan detallado, y que les haya ofrecido una perspectiva clara sobre el tema. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Antes de despedirnos y dejarles con la palabra, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su atención y su tiempo son lo más valioso que podemos recibir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que alguna vez estuvieron juntos de verdad? ¿Les gustaría verlos trabajar de nuevo en una serie, compartiendo esa química que tanto nos cautivó? Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Sus respuestas son increíblemente importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido interesante, entretenido y bien informado sobre el mundo del espectáculo, no duden en darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse a nuestro canal. Y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estamos preparando, no olviden activar la asterisco campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.